Para reafirmar el cambio, el próximo 19 de mayo, vota 16. País Posible, el partido de las oportunidades. Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia, la gran familia posibilista y esta querida audiencia de Hechos y Noticias. Gracias por conectar con nosotros en este subespacio País Posible TV. Carlos Hernández, una vez más con ustedes también desde País Posible TV, donde hoy estaremos conversando de distintos temas que vimos durante la semana y sobre todo dos visitas importantes que estarán acompañándonos y temas de intereses para la población general de nuestro partido. Así es, y antes de nada felicitar nuevamente a todas esas mujeres dominicanas a propósito de que en el día de ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Recordar que nuestro programa pasado fue dedicado a cada una de ustedes, mujeres trabajadoras, luchadoras, que sobre todo se trabajan día a día por superarse a sí mismas. Muchísimas felicidades y recordar que tu día se celebra todos los días. Celebra cada esfuerzo que realizas, celebra cada logro que logras desempeñar, porque sin duda el objetivo es superarse cada día a uno mismo. Así como dice Maciel, la historia ha sido marcada por distintas mujeres que sin lugar a dudas han dejado sus huellas, han venido luchando, posicionándose, haciendo que se reconozcan derechos fundamentales para ese grupo que en algún momento de la historia no se consideraba, pero que podemos destacar que nuestra República Dominicana ha sido así tan bendecida por todas esas mujeres que lucharon también y llevaron con tanto honor y tanta gallardía esa identidad de la dominicanidad. ¿Qué más podemos ver? Que la historia ha sido todos los días marcada por esas mujeres y nuestro partido también se ha caracterizado de que no damos oportunidades, sino que es un hecho que las mujeres son un elemento fundamental, un elemento principal desde el ideario de nuestro presidente, el ingeniero Milton Morrison. Así se ha también llevado a toda la estructura de nuestra organización política. Así es, definitivamente podemos ver que en País Posible el espacio de la mujer está garantizado y muestra de ello fue nuestras invitadas de la semana pasada, nuestra secretaria nacional de Asuntos de la Mujer, Rosa Cuevas, quien también estuvo comentando su experiencia, lo que la motivó a ingresar en la política y cómo ha sentido el respaldo desde el momento cero de nuestro presidente Milton Morrison como cabeza de esta organización y de todos los miembros de nuestro partido. Asimismo nos acompañó una de las miembros precisamente del Comité Político de País Posible, Margarita Catrenco, quien compartía el respaldo que de igual forma ha recibido en esta organización. Asimismo comentábamos también la participación en el proceso electoral de la mujer posibilista, los roles de encabezar incluso la coordinación de distintas provincias en el modo electoral y la coordinación de los candidatos. Qué bueno, Maciel, que haces memoria de esos eventos que tuvimos nosotros como partido, y es que República Dominicana se destacó por esa participación de la mujer durante todo el proceso electoral pasado de las elecciones municipales. Y también nosotros podemos decir que recordar el Día Internacional de la Mujer es más que una felicitación o una celebración, sino que es decir que qué bueno que hemos avanzado, pero recordar también el camino que nos falta y como sociedad abrazar esa entrega de oportunidades y, ¿por qué no?, la entrega de un mejor país para esas mujeres que luchan día a día. Así es, también podemos ver la participación que han tomado las mujeres, no solo a nivel educativo, académico, vemos una mayor incorporación de las mujeres en este sector, desarrollando carreras incluso que antes no estudiaban las mujeres, que se consideraban solo para hombres, y vemos ahora su integración en este tipo de carreras. Asimismo también en el sector empresarial y de liderazgo también en la política. Y por eso te queremos invitar a que conectes con nosotros en nuestras redes sociales País Posible RD, donde compartimos un hermoso video alusivo a esta celebración del Día de la Mujer con algunas de las miembros de esta secretaría y cómo destacamos el papel que juegan ustedes para nosotros como organización política que pretende ser la plataforma que ayude a tu crecimiento, tu formación y sobre todo el posicionamiento de tu liderazgo.
Recuerda, País Posible es un partido donde tu lugar está seguro, mujer dominicana. Aquí tú puedes y tienes una voz que elevar por aquellas que aún no se deciden encaminarse en este andar político. Tú puedes ser esa persona que les motive. Y esta es una estructura que está con los brazos abiertos para recibirte a ti. Y tenemos también una actividad a venir, que es un encuentro de líderes que se celebrará acá en los próximos días, donde también tendremos mujeres que se han destacado y estarán con nosotros allí compartiendo. Si es País Posible, no se detiene. En el día de mañana estaremos teniendo nuestro primer encuentro de líderes formal luego del proceso electoral vivido en las elecciones municipales, donde se estarán presentando nuestros ganadores de manera oficial a todo el liderazgo político, y asimismo se estarán reconociendo también a cada una de esas personas que jugó un rol fundamental en ese proceso. Pero en el día de hoy también tenemos un programa exclusivo que muestra que el partido País Posible hemos visto el apoyo que brinda la juventud, el apoyo que brinda la mujer y hoy el apoyo que brinda a los creyentes. Hoy vamos a estar recibiendo a nuestro pastor Nacho Alcántara, quien es secretario de cultos de los cristianos evangélicos del partido País Posible y asimismo uno de los líderes políticos que también fue candidato a regidor de nuestro partido, Joan Paulino. Gracias, así también podremos conversar con ellos desde su postura, ese apoyo que le ha dado País Posible en su crecimiento y sobre todo cómo todo el entramado cristiano se ha ido posicionando en el mundo de la política. Así que después de la pausa, seguimos aquí en Hechos y Noticias en el segmento de País Posible TV. Para reafirmar el cambio, el próximo 19 de mayo, vota 16, País Posible, el partido de las oportunidades. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Para nosotros es más que un placer recibir ya a nuestro primer invitado. Y es importante resaltar que a pesar de que los invitados de esta noche son líderes de la fe cristiana, en País Posible definitivamente, Carlos, hay lugar para todos, porque también existe la Secretaría de Cultos Católicos del partido País Posible que encabeza el líder Aristóteles Fernández. Y de inmediato estamos listos para recibir al secretario de Cultos Cristianos Evangélicos del partido País Posible, Nacho Alcántara. Bienvenido. Gracias, Maciel, Carlos, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Pues agradecemos a Dios por estar en este lugar y nada, como bien tú decías, secretario de culto de los cristianos evangélicos del partido País Posible, miembro del mismo y fundador también. Es una alegría, un gozo participar en este partido. Qué bueno recibirle, pastor, y que nos acompañen esta tarde para discutir ciertos puntos y conversar de una manera amistosa acá desde la fe cristiana evangélica. Perfecto. Y desde la generalidad, en veces se entiende que la fe y la política no pueden andar de la mano, van dos universos separados, aquellos que se dedican a la política pues ya no están en la fe y viceversa. Y nosotros quisiéramos empezar a conversar con usted teniendo esa pregunta. ¿Considera usted que la política y la fe pueden ir de la mano, se relacionan? Creo que desde mi punto de vista y por lo que he vivido en la misma, sí, la política y la fe podemos vivir de la mano. Es un asunto, lo único que hay que hacer es tener ese conocimiento, ese vínculo y esa relación divina y aportar también a la política. Sí, yo creo que sí podemos manejarlo de ambas partes. Usted citaba que es miembro fundador del partido País Posible. ¿Cómo se da ese engranaje para luego formar y dar a luz la Secretaría de Cultos Evangélicos del partido? Bien, perfecto. Mira, Maciel, esa pregunta que tú me haces es muy interesante porque me hace recordar algunos años atrás cuando me reuní por primera vez con el ingeniero Milton Morrison. Yo no era político ni participaba en la política, sí, votaba como un ciudadano y que hay una ley que nos admite y nosotros los creyentes debemos obedecerla. Y Milton me planteó de sus ideas y yo dije, voy a probar para ver si realmente lo que me están diciendo es cierto. Entonces, efectivamente, lo que me dijo lo he venido viviendo en la política y esos fueron mis primeros inicios y no me avergüenzo tampoco de decir que participo de la política como hablo del Evangelio. ¿Y qué lo motivó a participar precisamente en País Posible? ¿Por qué había usted militado anteriormente en política? Bueno, bien te había dicho que no militaba, sí solamente votaba. Me motivó porque realmente entiendo que los hombres de fe, los hombres de bien, necesitamos dar un paso al frente.
Excelente. ¿Hay algún aval bíblico que nos sostenga esa participación del creyente en la política? ¿Esa importancia del creyente en la toma de decisiones? Mira, yo creo que sí tenemos aval bíblico, texto bíblico que nos pueden a nosotros ayudar para aquellos que todavía tienen ese concepto de que los cristianos no podemos hacer vida pública en la política. Sí tenemos textos bíblicos que nos afianzan. Por ejemplo, tenemos ahí en Proverbios capítulo 29, verso 2, dice que cuando el justo gobierna, dice que el pueblo ¿qué? Se alegra. Y cuando gobierna el impío, significa el malo, el corrupto, el que no tiene principio, el pueblo gime. Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad? ¿Seguir gimiendo o seguir gimiendo por no actuar por lo bueno y dejar a lo malo que continúe? Entonces yo creo que debemos de actuar por lo bueno, por lo justo, para que el pueblo se alegre, para que el pueblo esté bien. Y eso es lo correcto en cuanto a lo cristiano y la política. Sí tenemos textos bíblicos que nos avalan. De igual manera, hay otro texto bíblico que nos da una fortaleza y es Daniel. Dice que Daniel capítulo 2, verso 21, enseña que Dios muda los tiempos, Él quita reyes y pone reyes. ¿En qué consiste esto? Que realmente Daniel era un hombre del reino de Dios, pero que también estaba al lado del rey Nabucodonosor de ese entonces, y Dios le revelaba cosas interesantes y por lo tanto Dios puso gracia en este hombre. Y es donde entiendo que la política y el evangelio pueden convivir. Definitivamente. Y podemos ver que tanto la política como el evangelio en su esencia misma es el servicio. Perfecto. Entonces, ¿considera usted que realmente incluso la política es una forma de nosotros expresar nuestra fe? Creo que para expresar la fe desde la política hay un punto que tomar en cuenta y es nuestra integridad. Es lo primero. Y eso va a conllevar a que cuando tú estés en medio del escenario político, manejando la política, entonces tú vas a mostrar realmente eso que tú dices, que la fe que te motiva a hacer eso para cambiar cosas o de que cosas se detengan. Porque, reitero, si nosotros, lo de la gente de fe, la gente justa en esta tierra, que lo creo así por lo que vivo en la fe, debemos accionar y entonces esto va a hacer un buen contraste y predicar el evangelio incluso a aquellos que todavía no le conocen desde el ámbito político en cuanto a la fe se refiere. Por lo cual entonces sí es una expresión de nuestra fe al momento de participar en la política. Y eso que usted nos dice de esa participación de los justos y de las personas creyentes dentro de la política, ¿cómo ha sido ese apoyo que ha recibido la comunidad cristiana evangélica dentro del Partido País Posible? Bueno, la comunidad evangélica en el Partido País Posible realmente tiene un apoyo interesante, ya que en primera instancia el líder del partido, el presidente, el ingeniero Milton Morrison, más el comité político y el ejecutivo llevaron a cabo de que haya una secretaría de culto de los cristianos evangélicos en el Partido País Posible y una de los católicos, dirigido por ambos líderes. Entonces, en ese sentido, el Partido País Posible sí le da oportunidades a los cristianos muy abiertas y que aquí hay una gran cantidad de cristianos haciendo vida política en el Partido País Posible. Vemos que ustedes han realizado diferentes actividades dentro del partido. Por ejemplo, el año pasado pudimos ver un congreso que se realizó. Cuéntenos un poquito acerca de otras actividades que también realizan. Perfecto. En ese congreso que tú acabas de mencionar, que realizamos un evento multitudinario, fue donde asistieron una gran cantidad de líderes de la República Dominicana, entre ellos pastores, líderes. En cuanto a eso, fue una experiencia muy grande. Ahí hubieron creyentes que fueron con un concepto y su mente salió muy cambiada. ¿Por qué? Porque creían algo de los cristianos y la política y ahí los líderes exponentes dijeron cosas interesantes, lo cual salieron con otra perspectiva en cuanto a eso se refiere. Y hemos tenido otras actividades donde llevamos charlas a iglesias, a clubes y a campos y a algunos pueblos de las ciudades. Hemos llevado actividades los cristianos evangélicos enseñando que realmente los cristianos evangélicos podemos hacer política en este tiempo. Y así usted hablaba de ese encuentro que hemos tenido, o esos encuentros que hemos tenido con los diferentes grupos, ¿no?, que comprenden el pueblo cristiano evangélico dentro de nuestro partido. Y queremos saber cuáles son esas limitaciones o esas preocupaciones también
de las personas creyentes al momento de integrarse a la política? Efectivamente, hay limitaciones y muchas. Y hay personas cristianos que todavía no aceptan el cristiano y la política. Para mí, estar aquí sentado es un gran reto, porque sé que muchos de aquellos que todavía no han podido entender quieren satanizar y no quieren dar ese paso al frente, que creo que el mismo Dios nos está dando la oportunidad para que nosotros seamos parte de este surgir, de que los cristianos tomemos posesión en los lugares, en las partes gubernamentales, en cuanto al gobierno se refiere. Usted mencionaba hace un momento la importancia de cómo estos valores cristianos pueden influir positivamente en los líderes políticos a través de la integridad con la que ejerzan este servicio. Sí. Estos mismos principios cristianos, ¿cómo podrían influir ya en la sociedad de manera positiva? Bueno, bien decía ahorita que si los justos gobiernan, entonces si nosotros participamos de la misma y con nuestro ejemplo, nuestra actitud, nuestra forma, porque nosotros no es que vamos a cambiar la cosa. Quiero dejar eso bien claro, los cristianos no es que vamos a cambiar la cosa, porque nadie va a cambiar esto. Ahora sí, cuando nosotros los cristianos llegamos a la política con los principios que tenemos, le hacemos un stop a lo que era malo, a lo que era mentira, a lo que era problema, a lo que era corrupción, hasta ahí. De nosotros en adelante las cosas son diferentes. Es por eso que enseñamos y creemos que nosotros podemos hacer vida política. Importante destacar esos principios o esos pasos que hemos dado ya como estructura política de agregar a más personas creyentes al partido, que han tenido esa participación, han tenido entendimiento, también basados en la Biblia, ¿no? Sí, principios. De esa sinergia que puede haber entre la política y la fe, cómo impactaría a la sociedad. Y teniendo eso, ¿cómo influye la fe cristiana dentro de la política? En temas de justicia social, en esos temas de la economía, política exterior, ¿cómo se manejaría desde nuestra fe? Bueno, yo podría decirte en cuanto al impacto que ya estamos causando los cristianos evangélicos en la política. Podemos ver a un Dio Astacio que acaba de ganar una sindicatura, cierto. Tenemos otros líderes que también son muy influyentes en la política y están dando el ejemplo, el testimonio, y esto abarca todo lo que tú acabas de decir, lo cual es necesario, y hago un llamado a que los cristianos no nos hagamos del oído sordo y participemos realmente para tener esos resultados que necesitamos en nuestra amada República Dominicana, y somos nosotros los que debemos dar el frente. Así es, definitivamente vimos que una participación bastante importante de lo que fueron los líderes cristianos que ya existen en el partido País Posible en el proceso electoral de las elecciones municipales. Sí. Usted destacaba el ya electo alcalde Dio Astacio. Asimismo tuvimos también la candidatura como regidor de Johan Paulino, que nos va a acompañar en el próximo bloque, y así muchos otros, como también nuestra candidata regidora de Santo Domingo Este, Iris Hernández, sí. También nuestro candidato a regidor Chari, cariñosamente sí. Chari, Julio García, bueno. Y así muchos otros que también se dieron el paso de no solo aportar con su voto, de no solo militar desde tal vez aportando en el partido, sino también convertirse en esa voz de sus municipios, presentando sus candidaturas como regidores. En este sentido queremos saber cómo podría entonces, por qué es importante que los cristianos, además de que tal vez no se decidan a ser candidatos, al menos voten. Bien, ese relato que tú acabas de hacer de todos esos que participaron en este escenario que ya vivimos hace semanas atrás, fue muy interesante para el Partido País Posible y los dominicanos, donde una gran mayoría de creyentes, tanto como pastores, líderes, diáconos, participaron y lo hicieron de tal manera que ha sido un ejemplo a seguir, y hay una motivación interesante, lo cual entiendo que esto es un inicio y una forma muy clara de que realmente necesitamos que esos creyentes que están ahí se sumen y sean parte de este gran proyecto que es la política direccionada a País Posible. ¿Qué debe tomar en consideración un creyente al momento de decidir, voy a militar en un partido, y sobre todo, qué debe de tomar en consideración para presentarse como candidato o como un líder comunitario también político? Bueno,
debe tomar en consideración varios puntos. Entre ellos, principalmente, su integridad. Lo primero, saber que tiene que dar testimonio de que es un hombre de fe y luego, en esa misma dirección, no comprometerse con lo que no pueda cumplir. Esto debemos ser muy objetivos en esto porque posiblemente cometamos el error de caer puedo decir la palabra, en el vicio político de estar diciendo cosas que no podamos cumplir y luego vernos enlazados y luego ser acusados por aquello que realmente nos están observando para decir, yo lo sabía. Entonces debemos cuidarnos y hacer las cosas con la mayor coherencia y claridad posible para ser ejemplo de aquello para que puedan llegar. Así es, porque vemos, incluso es un principio bíblico, vuestro sí sea sí y vuestro no no sea sea no. no. Cierto, Entonces cierto. podría perjudicar incluso su testimonio como creyente, como cristiano, como embajador del reino de Dios, el prometer. Mira, eso que tú dices del testimonio, es por eso que le digo que hay que ser cuidadoso con lo que vamos a prometer, porque después que tú prometes algo, eso queda ahí y la gente no se olvida, es como los niños, que tú le prometes algo y de inmediato, el día que eso lo dijiste, te van a preguntar. Por lo tanto, ser cuidadoso con ese testimonio de la militancia en cuanto a ser cristiano y luego en la política, que sea algo que tenga el peso que realmente amerita como siervo y creyente de Jesucristo. Sí, que definitivamente su integridad como siervo de Dios sea entonces el principio que dirija su rol político. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos, dentro de las iglesias, vemos que se desarrolla y se trabaja mucho los liderazgos, independientemente del rol político? Se forma, se capacita, se disipula a los miembros y a los feligreses. ¿Cómo podría usted valorar que esas cualidades que ya se adquieren de liderazgo dentro de la iglesia favorezcan entonces dentro de la política? Bueno, tú sabes que cada sesión tiene su forma de cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que sí, la forma las encontramos y sí se puede educar, direccionar para que aprendan a hacer política de una forma responsable, honesta, sincera y con dirección justa para que los demás pues tengan esa dirección, lo cual os lleve a una conquista responsable. Entonces, habiéndote dicho eso, yo entiendo firmemente que sí podemos educar. Si no hubiese sido así, hoy yo no estuviese sentado aquí. He recibido las enseñanzas, las directrices, la cual se las doy a otros y ellos la asumen y nos vamos con ese mismo comportamiento. Bien, ¿hay alguna regulación o tal vez política que se desee implementar en beneficio tal vez de las personas creyentes? Bueno, yo creo que esa educación, esa dirección que tú acabas de mencionar, lo que debemos es promover. Y lo primero en esto es el testimonio, es lo que va a conllevar que otros puedan entender lo que no entendían. ¿Qué era que no entendían? Bueno, que no se puede hacer política un creyente, pero que nosotros, llevándola a cabo de una forma responsable, realmente entonces ellos sí podrán dar ese paso para lograr cosas que también o beneficien a nosotros lo de la fe. Pastor, teniendo en cuenta eso que usted dice, ¿no?, de esas personas que antes no entendían y que ahora entienden, nosotros quisiéramos que usted nos dé un mensaje a esas personas que aún no se deciden encaminarse a la política, que son personas de fe. ¿Cómo usted pudiera llevarles ese mensaje? Bueno, yo le exhorto que así como yo di ese paso, que no era militante, y después de haber estado militando en la política, he podido entender que realmente nosotros los cristianos podemos incursionar en la política para cambiar muchas cosas que real. Cuando digo de cambio, es en la mentalidad de los creyentes, no hacia afuera, sino a los creyentes para que demos ese paso y que a través de ese paso nosotros podamos lograr cosas necesarias para el reino de Dios. Bien, entonces definitivamente la invitación está realizada para que cada uno de los creyentes pierda el temor a participar precisamente en la política. Si no quiere militar activamente en una entidad política, en algún partido, si incluso no quiere ser un candidato, que al menos sepamos que la democracia la hacemos todos, sí, y es parte de nuestro sistema y por eso estamos también bajo la responsabilidad de acudir al voto. Perfecto, sí, así yo lo creo.
¿Hay alguna otra indicación, algún mensaje final que desee aportar a cada uno de nuestra audiencia Bien, posibilista? mi mensaje final es que ya ahí vienen los próximos comicios en mayo. Le soltamos a los creyentes que por favor acudan a las urnas a dar ese voto que nos llevará a obtener una gran victoria por la casilla 16, el partido País Posible, el cual su presidente es el ingeniero Milton Morrison. Así que te esperamos este próximo mayo a votar en la casilla 16. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, no se muevan, que después de la pausa tendremos otro de nuestros invitados hoy, el ex candidato, que también es adorador, líder comunitario, empresario, a nuestro ex candidato a regidor, Johan Paulino. No se pierdan. Para reafirmar el cambio, el próximo 19 de mayo, vota 16. País Posible, el partido de las oportunidades. Seguimos con mucho más de su espacio País Posible TV a través del programa Hechos y Noticias del Canal del Sol, Canal 6. Gracias por continuar con nosotros y estamos listos para recibir a nuestro invitado de la noche, Johan Paulino. Bienvenido. Hola, muchas bendiciones para ustedes. Bueno, muy contento de poder compartir con ustedes, a toda la audiencia, un gran abrazo. Bueno, y vamos a conversar juntos ahora. Qué bendición, Johan, tenerte con nosotros. Y de verdad que tu candidatura tuvo grandes retos, pero sin lugar a dudas marcaste también grandes hitos en la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. Y esa transición que tuviste, comunicador, adorador, que todo era en los medios, ¿qué te motivó a estar en la política? Mira, cuando salió en las redes sociales que yo estaba buscando una posición política, eso fue una locura. Los teléfonos de los canales de televisión me llamaron de una vez, mira, te queremos. Y eso tuvo un cantante cristiano ahora en la política. Y para mí, definitivamente, entrar en la política es uno de los pasos más importantes que he dado. Porque veo la política y también hay muchas cosas que se parecen a la iglesia, a lo que yo hago normalmente. Nosotros servimos la política. Se supone que debe de ser como servicio. Y nosotros entonces, para mí no fue tan difícil. Lo más difícil fue lo que tienen como la gente como llama a la política. Vas a entrar a eso, vas a entrar a esa cosa. Entonces era como un cubo que le tenían. Pero para mí fue bastante interesante porque puedo servir a mucha gente. Yo hago mucho trabajo social. Y cuando veo que se me acaban los fondos, digo, Dios mío, ¿de dónde busco? Y veo que en la política hay muchas formas de poder hacer ese trabajo social, no para uno, no para dos, sino para mucha gente, para una comunidad. Y entonces yo dije, wow, desde esa posición se puede servir a mucha gente, viendo que también hay otra gente que se ha servido a sí mismo, pero si tú vas con esa decisión de servir a la gente, hay recursos para eso. Y entonces yo dije, bueno, esta es la plataforma. Y entonces veo al pastor Di Bastacio, que yo cuando me junto con él le digo, mira, pastor, ¿tú sabes qué? Cuando tú te quitas la camisa frente a un espejo, tú tienes todas las marcas. Todo tu cuerpo está marcado porque tú has trillado un camino muy difícil hasta la posición en la que estás. Entonces, nos ha servido de un aguantagolpes y nos ha ido abriendo puertas a nosotros los que estamos decidiendo hacer eso. Usted mencionaba el asombro de las personas al enterarse de que usted iba a participar en política, porque a veces las limitaciones no es solo el líder cristiano que se las pone, sino que también hay un prejuicio, hay una predisposición del mundo secular a ver a un cristiano que no era lo usual tal vez antes a participar en política. ¿Considera usted que estos tipos de prejuicios podrían ser una limitación para que los líderes se animen a presentar sus candidaturas? Oh, claro, definitivamente. De hecho, el que no tiene una orientación muy clara, inmediatamente fluctúa. O sea, definitivamente cuando a ti te dicen, mira, no camines por ahí, porque si caminas por ahí, tú te puedes encontrar con un hoyo. Tú pasaste por ahí, no, pero a mí me han dicho que hay un hoyo ahí. Entonces tú cuando dices, espérate, me voy a meter por ese camino, pero si tú estás claro de que por ahí, en aquella meta, para alcanzar la meta, tienes que pasar por ese camino, bueno, pues definitivamente vas a tener que enfrentarte a esos retos y vas a caminar por ahí y vas a tener cuidado entonces al andar para entonces no caer en ese supuesto hoyo que está ahí. Cuando tú pasas por el camino, tú dices, pues ven acá, ¿y dónde es que está el hoyo? No había ningún hoyo, llegué a la meta. Entonces eso pasa cuando hay gente que tiene prejuicios de las cosas, inmediatamente habla en contra de eso. Y yo encontré la política
y sí vi algunas cosas, pero se puede hacer cosas interesantes desde la política y este primer paso que di no será, no me quedaré estático ahí, ya estamos trabajando en otra cosa. Y qué bueno, Johan, que tú nos haces la historia, ¿no? Del momento que tú decides presentarte por un cargo de elección ciudadana. Así es. Y esas llamadas, imaginamos nosotros que también te llamaron de partidos quizás un poco más grandes. Sí, sí, ¿Por sí, qué sí. elegir País Posible? Mira, Paz Imposible fue uno de los partidos que primero se me habló a mí. Yo vengo de tener una carrera musical, gracias a Dios, muy bonita, y soy muy conocido en el país por eso, por la parte musical. Por lo que mucha gente le gustaría tener a alguien así en la política. Yo elegí País Posible porque me hablaron desde el principio. Ahora, cuando yo conozco a País Posible, digo, pero País Posible tiene los valores que tengo yo. O sea, yo creo que esta fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque tengo una oportunidad de crecimiento, inmediatamente pude optar por un cargo electivo. Pero a mí una cosa que me asombró cuando nos reunimos todos allá en la oficina, es que lo primero que me dan es un documento donde es como un pensum. Y yo quería eso, yo quería estudiar, yo quería prepararme para la política porque yo conozco de muchas cosas, pero no conocía mucho de política. Y entonces empezó el proceso de formación y yo dije, no, es que ya está la confirmación de estar en el partido. Y ahí he conocido grandes amigos. El ingeniero Milton Morrison, que es el presidente, es una persona maravillosa y es una persona del pueblo. O sea, que para mí, yo quedé en el lugar... en el lugar preciso para un desarrollo político. Cuéntenos esa experiencia precisamente en el programa de formación. Oh, claro, yo conocí, mira, ahí yo aprendí cosas que no están en los libros, porque quienes estaban dando las charlas eran personas que tienen mucha experiencia, no solamente en los libros, te enseñaron lo que no se conoce en los libros, y yo, esto es, porque a mí me emocionaba mucho eso, porque muchas teorías, sí, pero cuando alguien te dice, mira, te vas a encontrar con esto, para poder conectar con la gente tienes que hacer esto, te van a decir esto, eso no está en los libros, eso está en la experiencia, y para mí fue maravilloso. ¿Cómo haces para que esos principios y esas enseñanzas cristianas se vayan acoplando o estén a la par con tu trabajo comunitario y también con el trabajo político? Mira, tú sabes que lo primero que yo soy, primero ciudadano, porque nací, y lo primero, Claro. Antes de ser cristiano, soy ciudadano. Y luego que acepto al Señor en mi corazón, empieza la transformación de ese ciudadano que vio muchísimas cosas, pero que ahora tiene que ir encaminándose hacia lo que dice la fe, hacia lo que habla la Escritura. Entonces, ya después de ahí, eso se convierte en mi forma de vida, en lo que da los parámetros para encaminarme a los demás. Entonces, entrar a la política con mis principios, yo sé que choca con lo que la gente piensa de la política, pero tus principios deben estar siempre delante de lo que tú hagas, no solamente en la política, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Los principios de fe van a estar primero que cualquier otra cosa. Entonces, tú lo que tienes que saber es moldear eso y llevar eso en ese camino y saber que como fuera de la política te vas a encontrar con tentaciones, te van a hacer propuestas, pero si tú tienes tus principios claros, no hay forma de que eso suceda. Sí, porque a veces podemos tener esa predisposición hacia la política, pero como tú mencionas, en cualquier ámbito podemos tener tentaciones y puede existir ese escenario tal vez opuesto a los principios cristianos, sea en la universidad, sea en el trabajo. Entonces, qué bueno que tú destacas esa parte. ¿Y cómo es entonces ese balance para que los principios cristianos ejercerlos en una sociedad que tal vez está cada día más alejada de los mismos? Mira, es que de hecho la misma Biblia te dice, oye, en el mundo te van a tener complicaciones, dice Jesús, pero tranquilos que yo he vencido. O sea, ya te da una esperanza de que venciste. Te lo advirtieron, aquí vas a tener muchísimas situaciones, pero que tienes tu mirada tiene que estar siempre hacia Jesús y las enseñanzas que Jesús dejó en sus escrituras. Entonces, si tú estás claro de ahí, por ejemplo, hay una escritura que a mí me ha marcado mucho. Hay una historia en la Biblia de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Esa gente estaban en un reino totalmente hostil, con un rey que ese tipo, mira, volarle la cabeza a la gente no era para nada difícil, eso daba un edicto y listo. Y él mandó a crear una estatua y que la adoraran. Y ellos dijeron no, ellos estaban claros de lo que pensaban de eso. Y ellos, el rey los amenazó físicamente, iba a matarlos, iba a acabar con su vida.
Y ellos le dijeron, mire, sepa Dios lo siguiente, sepa Rey lo siguiente. Nuestro Dios nos puede librar de su mano. Ahora, si Él no nos libra, tampoco nosotros vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque tenían una convicción clara de lo que significaba Dios para su vida. Cuando tú tienes esa convicción tan clara, no hay forma de que las cosas entren y dañen tu vida y entonces tú caigas en eso, en lo que te están ofreciendo o en lo que te están presentando en esta área de la política. Yo creo que lo principal es saber que tu compromiso, además de la sociedad, es con Dios. Tú tuviste, Johan, en varios momentos importantes también durante tu recorrido de formación, pero también participaste en el congreso que tuvimos recientemente de cristianos en la vida pública. ¿Cómo consideras tú esa influencia del cristiano en la política? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo favorece? ¿Cómo se puede posicionar ese liderazgo cristiano? Claro, fíjate esto. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia busca personas con muchísimas situaciones que comprometen la moral, ladrones, que gente que están en las drogas, los rescata de ahí y los forma, y entonces tú te das dando cuenta que vienen a ser personas de una moral ya cambiada, totalmente transformada. Entonces, si tú traes eso, una persona que fue transformada y que está clara de que lo que está bien y lo que está mal, y que hay cosas que tú no tienes que hacer, llevar eso a la política, yo creo que es una de las cosas más maravillosas, porque la Biblia dice, óyete, si tú eres luz no puedes estar debajo de una mesa, tienes que estar afuera. Entonces, ¿dónde tienes que ir? A donde la gente dice que ahí está, que hay oscuridad, que es un problema, que la política es mala. No es la política, hay políticos que hacen cosas malas. Es como está en la iglesia. En la iglesia hay evangélicos que están, bueno, si se le puede llamar evangélicos, hay gente metida en la iglesia, disque cristianos, y hacen cosas. O sea, lo importante es que tú puedas llevar tu testimonio de vida, tu testimonio que ha sido cambiado, transformado a esos lugares. Y ahí entonces la gente va a decir, pero este es diferente, este es una persona diferente. Vas a tener conflictos, porque hay mucha gente que no quiere que eso esté ahí. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de dar ese paso de entrar a la política para empezar a cambiar cosas, porque si no, así no va a ser nunca posible cambiar. Si personas de una moral clara, definida, no entran a la política, nunca jamás va a cambiar. Independientemente de, ya hemos visto, ¿verdad?, que es responsabilidad de todo participar a través de tal vez ejerciendo nuestro voto. Como tú mencionas, es importante tener estas cualidades para fortalecer precisamente la clase política dominicana con valores honestos, con valores y principios de integridad. ¿Qué decisión o qué cualidades debería de tomar en cuenta un creyente para ya dar el salto? No solo voy a militar como un líder comunitario, quiero ser candidato, por ejemplo. Bueno, primero decidir, dar ese primer paso, que es tan difícil porque te llegan tantas cosas a la mente, y luego entonces tienes que prepararte. O sea, decir voy a ser un candidato por decir voy a ser un candidato no funciona. O sea, tienes que prepararte para saber que si vas a la parte de la regiduría, cuáles son las funciones de un regidor, qué es lo que se hace en la alcaldía, cuáles son los deberes y los derechos que tiene un regidor y qué tiene que hacer para la ciudadanía. Si eso no está en tu cabeza, en tu cerebro, en tu formación, pues no creo que sea. Imagínate tú, te ponen a manejar una persona en una industria, que lo pongan a manejar una máquina que nunca le ha puesto la mano, pues va a crear un problema. Entonces, una persona electa que no está preparada para un cargo es un gran problema. Por más bueno que sea, por más comunitario que sea, necesita tener formación. Si no la tiene, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta. Primero, lo que tú eres como cristiano, un ser que tiene que andar correcto, cumplir todas las cosas de la ley, que es lo que manda la Escritura, y luego entonces prepararte para la posición que vas a elegir. Pasadas las elecciones municipales, Johan, ¿qué crecimiento, qué enseñanza te dejó los pasados comicios? No, muchacho, yo aprendí un montón de todo. Yo entré nuevecito, y en este proceso con el equipo que hemos tenido de trabajo, con mis compañeros también de País Posible, con el ingeniero, con el pastor Nacho, con todo el mundo que estaba alrededor, me ayudaron muchísimo y como te decía, vivir la experiencia de estar ahí no te lo da los libros. Hay cosas que aprendí ahora, errores que cometí, cosas que hice bien, que voy a complementar con otra cosa para hacerla mucho mejor. Y bueno, esa experiencia de vida para mí es una de las mayores enseñanzas que me llevo para el próximo proyecto que ya donde tengo Dios por nos lleve. Claro, sí, así es. Además de que estos valores cristianos fortalecen, como ya mencionamos,
los dirigentes políticos y la manera en cómo desarrollan su rol, ya al ocupar un cargo, ya legislan para todos, ¿verdad? Para tanto las personas creyentes como los no creyentes. ¿Cómo debería manejar un líder cristiano político y respetar las personas que puedan incluso ser opuestas a su fe? Cuando me decían a mí, mira, pero tú eres evangélico, pero estoy hablando de las mismas personas de fe, y yo les decía, espérate, yo cuando legisle, cuando yo trabaje, yo no voy a trabajar para los evangélicos, a mí me van a elegir la sociedad, y si yo tengo que trabajar para la sociedad, porque para eso me eligieron, si no yo me hubiera quedado en un puesto que me elija la iglesia y trabajo en un concilio, pero definitivamente cuando tú eliges un puesto que es colectivo, que es para la comunidad, va a haber muchísima gente que cree, gente que no cree, gente que le gusta, gente que no le gusta. Entonces, para toda esa gente, tú tienes que trabajar, porque son municipios. Entonces, es muy claro que tú tienes que definir eso. Tú tienes que saber que tú no vas a legislar, a trabajar para la iglesia. Tú vas a trabajar para todo el mundo. Todo el mundo necesita vivir mejor, todo el mundo necesita que las calles estén bien, todo el mundo necesita que la basura se recoja, todo el mundo necesita que proyectos que se hagan sean para todo el mundo y no para la gente de fe. Definitivamente eso hay que tenerlo muy claro a la hora de tomar un puesto electivo. Qué bueno que resaltas eso, y eso manda un mensaje a toda la ciudadanía de que nosotros creemos en la democracia, y que la democracia es eso, ese respeto a la discrepancia de las personas y a ese cambio de opinión, ¿no? Y de hecho es un principio de justicia. Cuando tú trabajas así, es un principio que la Biblia resalta mucho, la justicia. Y cuando tú trabajas equitativamente para todos, entonces estás siendo justo. Y esos principios que tú dices y mencionas, y que los has proyectado con tus hechos, ¿cómo influyen en tu visión hacia futuro en la política de la República Dominicana? Oh, definitivamente yo quiero ser una de esas personas que ha hecho un cambio para bien en la política. La política siempre ha sido juzgada por sus actores, no por la política en sí. Es genial la política, es maravillosa. Ahora, sus actores han dañado mucho el nombre de la política. Y yo quisiera ser una de esas figuras que cuando esté en la posición y que ejecute la posición, se pueda hablar de esa gestión en ese momento. Primero, que se hizo una gestión justa, que se hizo una gran gestión, que se trabajó, no fue a sentarse a buscar una posición. Yo no soy un agente de un escritorio, a mí me gusta mucho la calle, me gusta trabajar con la gente. Entonces, que cuando se hable de esa gestión, se pueda decir, esta fue una de las mejores gestiones que hizo cualquier incumbente en cualquier posición. Y entonces empecemos a darle una cara más fresca a la política. Así la gente va a empezar a buscar a la política, va a querer entrar, porque cuando mucha gente no quiere por lo que se ve ahora y porque lo que se muestra ahora, pero cuando empiecen a tomar puestos importantes, gente así, pues entonces harán cambios y la gente buscará más la política. Ya llegando a la parte final de esta hermosa entrevista, ¿por qué es importante que todos los creyentes y que las personas en general acudan este próximo 19 de mayo a las elecciones? Porque es un deber. Es un deber. Jesús dijo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César es el ir a votar. O sea, cuando dice al César, está diciendo que las cosas que del gobierno en el que tú estás, esas leyes tienen que ser cumplidas. Y para ti es un deber ir a votar. Entonces, yo creo que una de las formas que tú tienes para poder protestar, para tú poder quejarte, es con tu voto decir, esta es la persona que queremos. Si no es esa persona que fue electo, o si sí fue, tienes el derecho de poder reclamarle que tú diste tu voto y en las próximas elecciones no darle el voto. Finalmente, Joan, ¿qué acciones crees que se podrían implementar para motivar la participación de estas personas en la política? Que quienes estén ejerciendo la posición electa lo hagan bien. Yo creo que cuando tu testimonio habla más que tus palabras, que cuando tus acciones hablan más, yo creo que es el mejor ejemplo que le podemos dar. Yo te puedo decir, yo hago, yo soy el mejor, yo hago aquello, pero se puede quedar en palabras. Ahora, cuando tú no dices eso y lo haces, entonces eso impacta muchísimo más. Eso igual con una gente de fe, un cristiano, que su boca no tenga que estar diciendo, yo soy una persona cristiana, yo soy una persona de fe. Cuando la gente dice, oye, tú pareces cristiano, tú no se lo dijiste, eso habla más que tus palabras. Entonces yo creo que cuando la gente haga las cosas bien, la gente va a pensar más en política.
Johan, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber estado con nosotros en esta noche donde compartimos, dialogamos. Al pastor Nacho también le agradecemos que estuvo con nosotros y ustedes que también estuvieron acá compartiendo. Síganos en nuestras redes País Posible RD y recuerden que estamos todos los sábados en el Canal 6, el Canal del Sol, en Hechos y Noticias, País Posible TV. Para reafirmar el cambio, el próximo 19 de mayo, vota 16. País Posible, el partido de las oportunidades.